continuar con nuestros trabajos del Congreso Iberoamericano. Una de las características que hemos tenido en este Congreso, aún sin planearlo, es que hemos tenido el privilegio de tener la presentación de varios documentos, de varios libros que se han estado escribiendo por autores que están aquí con nosotros, entre nosotros, algunos de ellos que forman parte del movimiento. Y como les decía ayer, esta es una de las necesidades que tenemos que robustecer dentro del Congreso, tenemos que tener la argumentación. Así que me da muchísimo gusto presentar en esta tarde a una querida amiga, una extraordinaria mujer, sobre la cual sé, por cierto, que hay profecías muy extraordinarias sobre su vida. Yo espero tener el gozo de ver cumplidas esas palabras que le han expresado. Ella es una joven boliviana que va a presentar hoy un libro que me parece muy pertinente y además muy audaz. Lo que está proponiendo, solo el título del libro se llama, imagínense, Destronando al Estado, hablando de la soberanía de los países. Así que, sin más preámbulos, le damos la bienvenida a Irene Schillaci. Bienvenida, por donde gustes, estás en tu casa. Un aplauso, por favor. ¿Lo quieres aquí? Muy bien. Uno se acomoda. Gracias. Un placer tenerte. ¿Van a proyectar de allá? Muy buenas tardes, es un placer, un privilegio poder dirigirme a cada uno de ustedes. Agradezco la oportunidad que me da el hermano Aarón, que de paso un líder extraordinario, que a través de su energía, su fuerza, su pragmatismo nos ha unido a todos aquí. Y bendigo su vida, hermano Aarón. Amén. Este libro que voy a tocar en este momento tiene el título Destronando al Estado, porque tiene que ver con aquellas cosas que nosotros le hemos entregado al Estado que son de la familia. Jurisdicción familiar que nosotros voluntariamente le hemos entregado al Estado para que entre en lo que tiene que ver la jurisdicción familiar. Y justamente sobre ese tema vamos a empezar a analizar algunos puntos fundamentales que toca este libro. Que por cierto, el prólogo fue escrito por nuestro amado José González, gran baluarte, líder, parte de este hermoso movimiento latinoamericano. No sé si tenemos las diapositivas para poder presentar. Soy directora para América Latina de esta organización, la Red de Transformación Global, una organización internacional que estamos en 50 países y somos un grupo de expertos que brindamos capacitación, entrenamiento en principios bíblicos de economía, gobierno, política, familia, negocios, educación, con cosmovisión bíblica profunda sobre lo que la Biblia enseña de estos temas. Siguiente, por favor. Justamente el libro que voy a presentar, Destronando al Estado, habla de las 3 mentiras del socialismo para destruir las familias. Y voy a tocar no tanto el tema sociológico, biológico, que se ha hablado mucho en el Congreso, sino vamos a entrar al tema económico, porque si la economía de las familias está mal, la soberanía de la nación es afectada, la jurisdicción de la nación es afectada y el empoderamiento estatal se hace más grande, desempoderando a los individuos y a las familias, que fue el diseño original. Avancemos, por favor. Para entender muy bien el concepto de la soberanía de la familia, sobre todo debemos comprender el diseño que Dios le dio a las naciones. Dios diseñó las naciones empoderando diferentes esferas para que cada una no trate de controlar a la otra. En este momento los diseños de nuestras naciones es que el gobierno lo controla todo y el gobierno, que es lo suficientemente poderoso para darte todo lo que quieres, es lo suficientemente poderoso para quitarte todo lo que tienes. Y por eso es que la división de las jurisdicciones y el empoderamiento de las instituciones es lo único que puede garantizar que tengamos naciones que estén justas, que sean justas y equilibradas y robustas.
Y a la medida que empoderemos demasiado al Estado, estamos desempoderando la familia. Y el problema es que los problemas de la familia no los debe solucionar el Estado, los debe solucionar la familia. Y hasta que nosotros como familia no asumamos nuestro rol, no vamos a poder decirle al Estado que no se meta en nuestras vidas, en nuestros hijos, con nuestro matrimonio. Avancemos, por favor. Ahí está bien. Dios estableció el mundo con un diseño para el funcionamiento de todas las esferas. Y cuando no conocemos el diseño, no podemos aplicar el diseño. Y uno de los diseños que nos falta conocimiento es el diseño de gobierno civil. Porque si no entendemos los límites que Dios le puso al gobierno, no entenderemos hasta dónde el gobierno puede llegar y no tocar la familia. Avancemos. Entonces aquí podemos ver que en Génesis 1 Dios crea todo esto con un diseño. ¿Cuántos creen que Dios en la Biblia nos dio un diseño de familia? Pero ¿cuántos creen que también nos dio un diseño económico? ¿Cuántos creen que también nos dio un diseño biológico? Un diseño musical, un diseño matemático. Y debemos conocer estos diseños. Digan conmigo, debemos conocer toda la Biblia. Todo lo que no enseñemos en los púlpitos, el mundo nos los va a enseñar. Todo lo que no enseñemos, Jesús dijo, enseñen todas las cosas. Si no enseñamos todas las cosas, lo que dejemos de hablar, otros van a hablar por nosotros. Avancemos. Entonces vemos que cada rama de estudio, toda ciencia proviene del Creador, y al estudiar la creación, estudiamos la mente de Dios. Necesitamos estudiar la mente del Creador en todas las esferas, porque solo así podremos entender la dimensión que tiene la familia dentro de la sociedad. Si no conocemos las otras esferas, no entenderemos el rol de la familia para empoderar y transformar nuestras naciones, porque como va la familia, va la nación. Y como va la familia, va a ir cualquiera de las otras instituciones. Avancemos. En ese entendimiento, es necesario que incentivemos a nuestros jóvenes en las iglesias a poder no solamente decir quiero ser pastor o ministro de alabanza, sino hacerle entender que cuando va a estudiar, no está yendo a estudiar algo mundano cuando estudie biología o cuando estudie economía o cuando estudie negocio, está yendo a estudiar la mente de Dios. Y necesitamos recuperar una cosmovisión bíblica, un entendimiento bíblico de absolutamente todas las esferas. Avancemos. Aquí tenemos otra frase de Joseph Houghton Taylor que dice que un descubrimiento científico es un descubrimiento religioso. Porque mientras más estudiamos la creación, más conoceremos a Dios. Avancemos. Y aquí llegamos al punto importante de lo que hoy día quiero presentarles. Las 3 mentiras del socialismo para destruir la familia. Y la verdadera agenda internacional para destruir la familia no es el aborto o el homosexualismo, que son agendas importantes para ellos, pero es la agenda económica. Porque si la familia no es tan independiente del Estado en su economía, no tienen una voz para levantarse y para votar correctamente, para decidir correctamente y para tomar y empoderarse de las cosas que Dios le dio a la familia por la necesidad. Hoy día muchas madres no tienen el tiempo para criar a sus hijos como Dios lo diseñó porque trabajan demasiado. ¿Por qué trabajan demasiado? Porque el sistema económico está diseñado para robarle a la familia. Número 1 que quiero hablar es que los recursos se van a acabar. Es la primera mentira que nos vienen diciendo. ¿Han escuchado eso? Número 2, estamos sobrepoblando la tierra. ¿Han escuchado eso? Y la tercera mentira, el calentamiento global. ¿Han escuchado eso? Que por cierto ya no hablan de calentamiento global porque el mundo se está enfriando y han cambiado el término de calentamiento global a cambio climático. Por algo ya no hablan tanto de calentamiento global. Vamos a entrar en estos 3 detalles a partir de ahora. Número 1, los recursos se están acabando. Avancemos. El mandato cultural habla de que Dios nos entregó
toda la creación. Nos entregó todos los recursos. Diga conmigo, Dios juega a tesoro escondido. Era mi juego favorito en niña, ¿no? Escondían algo y todos teníamos que encontrar la pista y encontrar el tesoro escondido. Hay dos elementos en el mandato cultural que hablan de que Dios nos diseñó y diseñó el universo para descubrirlo. Y dice el primero, te he entregado todos los recursos, todas las cosas que hay en la tierra, árboles, semillas, lo que está debajo de la tierra y lo que está encima de la tierra, te lo he entregado a ti con un propósito, con el propósito de que nosotros logremos descubrir lo que hay ahí y desarrollar, producir naciones, producir riquezas, producir soluciones, producir bienestar. ¿Cuál es la clave? ¿A quién le entregó Dios los recursos naturales de las naciones? ¿Al Estado o a la familia? ¿Qué pasa si hoy día yo encuentro oro en su casa? ¿Qué pasa si yo encuentro gas natural en su casa? ¿Qué pasaría si yo en su casa encuentro plata o algún recurso muy valioso? No es suyo, es del Estado. Esa es una de las cosas que Dios le dio a la familia que le hemos entregado al Estado. Pero en este proceso de que nos cuentan de que los recursos se van a acabar, ¿qué dice Dios? ¿Es esto cierto? Si yo tengo un Dios infinito, los recursos que Dios puso en la tierra y sus usos son infinitos. ¿Y cómo lo sé? Porque aquí dice que además de darme los recursos, me dio su mente. Nos creó a su imagen con el fin de tener la capacidad de terminar lo que Él empezó. Terminen la creación, desarróllenlo. No les voy a dar la heladera, no les voy a dar la cocina, no les voy a dar el automóvil, no les voy a dar la cartera, no les doy el micrófono. Ustedes desarrollen con la mente que yo les di. Familias produzcan la riqueza de las naciones. Ese es el diseño original de Dios. Entonces, en este proceso, avancemos. Siguiente diapositiva. Entendemos que el mandato cultural consiste en que las familias usen los recursos naturales para crear y formar sociedades, naciones, tecnología y toda clase de bienes y servicios que hoy disfrutamos. Ese es el mandato cultural. Y de ese mandato cultural nace lo que dice el 2 de Pedro, que dice que Dios nos dio todas las cosas que necesitamos para vivir. Dios sabe cuántas personas iban a nacer y Dios sabe todos los recursos que necesitábamos para que todos podamos tener bienestar y desarrollo. Entonces, ¿cómo llegamos a tener tanta pobreza? ¿Cómo llegamos a tener desigualdad? Avancemos. Aquí vemos algunas de las cosas que nosotros hemos desarrollado. Todo lo que hemos desarrollado, Dios lo escondió en la creación en su forma más mínima. Y lo hemos extraído de la creación, más la mente humana, formamos tecnología. Desarrollamos tecnología a través de familias emprendedoras que agarran una idea creativa de Dios y desarrollan los recursos naturales. Les voy a contar una historia acerca de un hombre llamado George Washington Carver. No sé si alguna vez han escuchado de él. Era un hombre pobre, esclavo, negro, que nace en el sur de Estados Unidos, en un momento donde había una hambruna terrible y donde todos los campesinos y los granjeros estaban muriendo de hambre. George Washington Carver, de niño, logra salir de la esclavitud, se abole la esclavitud y él, con mucho esfuerzo, logra estudiar y entrar a la universidad y se convierte en un químico. Y cuenta la historia que George estaba en su laboratorio, en la universidad donde enseñaba, y empieza a renegar contra Dios y a decirle a Dios: Dios, ¿por qué nos estás matando de hambre? Solamente nos has dado 2 recursos aquí en este sur de Estados Unidos. Esta tierra no crece nada, solamente crece maní y tabaco y un poco de algodón, no crecía más.
Entonces él le dice a Dios, ¿por qué nos diste el maní? ¿Para qué sirve el maní? Cuenta en su autobiografía George Carver que Dios le responde y le dice, George, no te puedo decir todos los usos que tiene el maní porque no entrarían en tu mente. Pero te voy a mostrar algunos. Descompone el maní. Entra al laboratorio, empieza a descomponer y descubre las resinas, los aceites y las bondades que tenía el maní. Y crea más de 300 usos, siguiente diapositiva, crea más de 300 usos para el maní. Y ese hombre empieza a producir pinturas, materiales de limpieza y un montón de diferentes beneficios para la gente, cremas, shampoo. Ese hombre solo, en esa oración y con un solo recurso tan insignificante como el maní, logra sacar a todo el sur de Estados Unidos de la hambruna. Hablemos de otro recurso. El segundo recurso más abundante sobre la corteza humana es la arena. De la arena, alguien una vez dijo, Dios, ¿para qué creaste la arena? ¿Será que solamente sirve para mezclarla con cemento? ¿O para hacer otras cosas, como ir a la playa y pisar y hacer castillitos de arena? Descompusieron la arena, descubrieron el silicio, el semiconductor más ideal. Y cuando lo descubrieron, con eso crearon el microchip. Y con el microchip hoy día tenemos algo llamado tablets, celulares, computadoras y toda la tecnología que viene con el tema de la arena y el microchip, la tecnología. ¿Quién de nosotros iba a pensar que en algo tan insignificante podía haber tanto potencial? Imagínense cuántos recursos nos quedan por descubrir, solamente hablando del tema de los recursos. ¿Cuál es el problema? Si tú crees que los recursos son limitados, tú vas a creer en el cuento de la redistribución de las riquezas desde el Estado hacia la gente, y no desde la gente hacia la gente, no desde familia a la familia. Entonces, como los recursos son limitados, hay que quitarle a la familia que produce, hay que quitarle a la familia que piensa, hay que quitarle a la familia emprendedora. Porque los negocios más prósperos del mundo son los negocios familiares. Son los negocios que nacen de la familia, en donde trabaja la familia. Y si yo puedo quitarle a la familia, empiezo a controlar a la familia. Si yo puedo quitar y disminuir los ingresos de las familias. Ese es el plan maquiavélico detrás del socialismo y de la redistribución de la riqueza. Pero vamos más allá. Vamos a la siguiente diapositiva. La segunda mentira. Estamos sobrepoblando la tierra. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Sabe que volvemos al mandato cultural? Génesis 1:28. Aparte de que Dios nos dijo de que fructifiquemos y multipliquemos y que nos ha dado todo para producir, para pensar, para crear riquezas, también nos dijo que nosotros debemos tener muchos hijos. Y los cristianos en Europa han decidido no tener muchos hijos. Y en aproximadamente 30 años la población europea va a ser mayoritariamente musulmana, porque los cristianos y las familias en general que no son musulmanas no tienen hijos. Dios dice que nosotros debemos multiplicarnos. Estamos en el Congreso de Vida y Familia. Si yo y mi esposo tenemos un hijo, ¿qué estamos haciendo? Estamos restando. Porque un día yo me voy a ir, mi esposo se va a ir y va a quedar uno. Si mi esposo y yo tenemos 2 hijos, ¿qué estamos haciendo? Estamos reemplazando, simplemente reemplazándonos. Si mi esposo y yo tenemos 3, ¿qué estamos haciendo? Estamos sumando.
y si mi esposo y yo tenemos 4, recién estamos multiplicando. Y la cultura hebrea dice, en realidad creían que deberían tener mínimo 5, porque eso es lo que cargaban en la aljaba. Y acuérdense de ese salmo que dice que los hijos son como aljabas en manos de los valientes. Nadie va a la guerra con 3 o con 2 flechas, se iban con aljaba llena. Y la única forma de ganar la batalla es formando los líderes más importantes de nuestra nación. Tienen que ser nuestros hijos. Y voy a tocar un tema muy delicado. Decimos que no hay líderes en América Latina, pero la iglesia tiene muchos años. Y la pregunta que yo hago es, ¿dónde están los hijos de los cristianos? ¿Dónde están los líderes de las naciones que deben salir de las entrañas de cada uno de nosotros? ¿Dónde están? Y si entramos a un tema más quirúrgico todavía, es que la realidad es que el 80% de los niños que van a colegios públicos o privados pierden su fe antes de los 18 años. Y cuando vuelven a la iglesia, porque estamos orando, porque estamos de rodillas, porque estamos clamando a Dios, llegan golpeados, llegan dolidos y llegan a reconstruir su vida. Y así no, y hasta que ellos reconstruyan su vida, ¿dónde están los líderes? Si nosotros perdemos nuestros hijos, y además que no queremos tener hijos, y la nueva generación cristiana tiene la mentalidad progresista de que no quiere tener hijos porque es caro, porque hay que darle los gustos, porque el niño tiene que tener todo lo que sus compañeros quieren, y por eso no estamos teniendo hijos. ¿Y cómo vamos a darle a Latinoamérica líderes si no nacen de la entraña de la iglesia? Si no lo formamos nosotros. Y vamos a otro tema. Este problema económico es serio porque hace que los padres no tengan tiempo para formar a sus hijos y le den al César lo que es de Dios. Sus hijos se lo entregan al Estado, los mandan a colegios públicos o privados cuyo currículum sigue siendo dictado por el César. Y perdemos a nuestros hijos a los 14 años, nos dicen no te metas en mi vida, no sabes quién soy, no te metas en mi vida porque no me conoces. Y perdemos a nuestros hijos porque le dimos al César lo que es de Dios. Acuérdense de esa enseñanza de Jesús. Esa enseñanza de Jesús es la enseñanza más importante que tenemos hoy para recuperar nuestra familia. Debemos darle impuestos al César y Jesús dice, dadme una moneda. Y pregunta de quién es la imagen que está en la moneda. Y la gente dice del César. Y obviamente fue un tema subliminal porque no iban a entender los romanos. Los romanos no iban a captar cuando Jesús dijo, dad al César lo que es del César. Pero los judíos entendieron, dad a Dios lo que es de Dios. Si al César le damos lo que tiene la imagen del César, Jesús estaba diciendo, nunca le des al César lo que tiene la imagen de Dios. Tus hijos tienen la imagen de Dios. Y ahí de esa enseñanza vienen las 3 libertades fundamentales. Libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de pensamiento y entre ellas obviamente la libertad de culto. Porque lo que tiene la imagen de Dios es nuestra alma, que tiene la capacidad de pensar, de adorar y de hablar, cosa que no tienen los animales. No le demos control al gobierno sobre lo que pensamos, sobre lo que decimos, ni sobre lo que adoramos. Y sobre ese fundamento debemos, sobre todo, recuperar el pensamiento bíblico. Avancemos. Y quiero terminar hablando sobre qué va a pasar si los cristianos seguimos sin tener hijos. Esto es lo que va a pasar. Actualmente vamos a seguir perdiendo la batalla de los líderes de las próximas generaciones. Avancemos. La situación actual es alarmante. En Europa y Japón la tasa de fertilidad ha bajado de los niveles de reemplazo.
En 50 años la mayoría de Europa disminuirá su población por 1/3 de lo que es hoy. Es un holocausto personal. ¿Estamos hablando del aborto? Sí, pero también hablemos de que nosotros no estamos trayendo al mundo los niños que Dios nos está mandando. Y ese sí es un tema de familia. Avancemos. La realidad en Europa es tan grave que vamos a tener una Europa mayoritariamente musulmana en 40 años, porque ellos sí que saben tener hijos. Avancemos. Siguiente. ¿Cuál fue el éxito del Imperio Romano? ¿Cuál fue el éxito de la iglesia en el tiempo del Imperio Romano? La gran evangelización, la impresionante oratoria que tenían, los eventos que realizaban. ¿Cuál fue el éxito de la iglesia para convertir el 50% del Imperio Romano? Fue que agarraban a los niños botados de la calle. Además que ellos tenían muchos hijos, los primeros cristianos seguían el patrón hebreo. No lo mandaban al colegio de los romanos porque sabía que si lo mandaban iba a pensar como romano, iban a crecer como romanos, iban a actuar como romanos, sino que además de criarlos en casa, en la iglesia formaron centros educativos para los hijos de los romanos, y los niños que recogían porque les faltaba una orejita o un dedo lo botaban, o no querían que sea hombre, la agarraban, no querían que sea mujer, muchas mujeres, y empezaron a recoger los niños de la calle. O sea que no era que evangelizaban adultos, sino que le quitaban a sus hijos, en el sentido de que los recogían a los abandonados. Y además los romanos decían: ¿por qué tu hijo es tan educado? ¿Cuántos no quisieran que nos digan eso? Amén. ¿Por qué tu hijo es tan educado? ¿Por qué tu hijo es tan inteligente? Miren el niño cómo lee, cómo escribe, cómo tiene tanto conocimiento, cómo habla. Los romanos decían: ¿puedo darte a mi hijo para que lo entrenes? Entonces los hijos de los romanos los romanos llevaron a sus hijos a centros educativos que los judíos crearon para los hijos de los romanos, pero no lo metían a sus hijos ahí, sino que seguían educados en casa. En poco tiempo, 50% del Imperio Romano estaba convertido. No es con eventos, con catedrales. Y les cuento un dato más. Los primeros 300 años de la iglesia primitiva, ¿saben cuántos templos construyeron? ¿Cuánta plata gastaron en templos? Cero. ¿Dónde iban los recursos de la iglesia? A esos niños. Hablando de iniciativas, porque este es un congreso que venimos a trabajar, venimos a proponer, venimos a buscar soluciones. La cantidad de iglesias en América Latina es casi la misma cantidad de niños que hay por adoptar. Si cada iglesia en América Latina, no digo cada familia, si una iglesia adoptara un niño en América Latina, no hubiera huérfanos en América Latina. Le decimos al homosexual que él no tiene derecho a tener adopción, pero nosotros ni tenemos hijos ni adoptamos uno. Y hasta que la iglesia no vuelva a las prácticas piadosas de cuidar niños, de criar niños bajo el diseño de Dios, y principalmente de agarrar a los niños que están ahí, futuros líderes, que podemos tener un cuarto en nuestra casa, que podemos entre una iglesia y varias familias criar una criatura para el Señor. ¿Con qué autoridad podemos hablarle a la sociedad? El día que nosotros vaciemos los orfanatos, ese día nuestra voz y nuestra autoridad será diferente en nuestras naciones.
Me quedan 2 minutos acá y brevemente voy a tocar la última mentira. El calentamiento global. Avancemos. El calentamiento global es la agenda para quitarle dinero y soberanía a las naciones. Porque como el mundo se va a acabar, hagamos one world, un mundo. Una sola nación no va a solucionar el problema, este es un tema de la humanidad, por lo tanto, quitemos la soberanía de las naciones en el tema del calentamiento global. En el año 1900 había un rumor y las naciones se reunían para hablar de un tema, la gran era del hielo que venía. 1900, principios de 1900, todo el mundo hablaba de la era del hielo. Era el tema. Se viene una era del hielo. Terrible. Las naciones se estaban preparando para la era del hielo. Claro, no vino la era del hielo y ahora en el 2000 vino el calentamiento global. Una teoría bíblica sobre estos cambios climáticos que existen es que así como tenemos estaciones en el año, la Tierra tiene estaciones de periodos de 50, de 100 años, donde hay momentos que la Tierra se calienta un poco más, pero hay otros periodos donde se enfría, como Dios la diseñó. No que el mundo se va a acabar por un calentamiento global. Hoy día ya no hablan de calentamiento global porque la teoría se está cayendo, pero sí hablan de cambio climático para justificar redistribución de las riquezas. Avancemos. Las vacas son el contaminante número 1 en el mundo, pero nadie habla de eso. Una vaca contamina más que cientos de movilidades. Una vaca. Pero como nos gusta la carne, no vamos a echarle la culpa a la vaca. Le vamos a seguir echando la culpa al ser humano. Al ser humano. Queridos hermanos, el libro Destronando al Estado está afuera, está en una de las mesas de la red de transformación global. Ahí tenemos material de todas las esferas, material de economía, de gobierno, de negocios. Tenemos seminarios en flash, información que habla muy profundo sobre lo que la Biblia enseña de estos temas. Y tenemos que conocer toda la Biblia. Para atacar el tema de familia, debemos conocer el tema de Estado, el tema económico y el tema, por supuesto, de educación, porque solo así podremos tener los argumentos para ganar esta batalla que tenemos que ganar en nuestra generación, porque debemos entregarle a nuestros hijos una victoria contundente para que ellos puedan continuar manteniendo lo que hemos hecho y lo que hemos trabajado. Le agradezco muchísimo su tiempo individido, su tiempo en escucharme, en estar en esta plenaria. Que el Señor los bendiga. Muchísimas gracias.